Amén, aleluya. Tenemos esa semana uno, gracias a Dios, principiamos con tomar el camino de disfrutar a Cristo como árbol de la vida para el cumplimiento de la economía eterna de Dios. Y tenemos aquí algunas lecturas que los hermanos nos han compartido y en el cual podemos disfrutar un poquito de lo que el Señor nos da. Permítanme, hermanos, solo me voy a ubicar aquí. Aquí tenemos lo que es Génesis 2:8 al 9. Luego Jehová Dios plantó un huerto y puso ahí al hombre que había formado. E hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Después el hermano aclara de que es un solo árbol, del bien y del mal es un solo árbol. Y lo explica por qué. Aquí tenemos en el día 2, Génesis 2:16 al 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él, ciertamente morirás. Y en Hebreos 2:14, los hijos son participantes de sangre y carne. De igual manera, él participó también de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es el diablo. Y en la semana 3 tiene Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. O sea que, y hay más citas, por supuesto, que son muy, digamos, van en el tema que tenemos hoy, y en el cual el hermano nos trae aquí que tomar el Cristo, de disfrutar a Cristo como árbol de la vida para el cumplimiento de la economía eterna de Dios. O sea que este es el plan de Dios, que Él lo trazó desde el principio. Y en Génesis 2 vemos, dice, dos opciones delante del hombre. Por un lado tenemos el árbol de la vida y por otro el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos dos árboles, dicen, ¿qué es lo que nos muestran en el universo? Que hay dos voluntades, dos fuentes y dos posibilidades que el hombre puede escoger, valiéndose de libre albedrío. O sea que uno no, Dios no lo está exigiendo a uno, ni obligándolo a que uno crea, o que uno escoja un árbol. Simplemente es el libre albedrío. Y ese es lo que el Señor nos da, lo que el Señor tiene. Hay una palabra que compartieron las pasadas los hermanos, que hay una palabra que el hermano, que Dios tiene para nosotros. Y tal vez debemos ser sensibles a lo que Él dice, porque Él siempre dice no. Por ejemplo, uno va a algún lado y interiormente el Señor le está diciendo, y uno va a comprar algo o va a hacer algo, el Señor dice no. Digamos, uno va tal vez a ver una película y el Señor en su interior le está diciendo no. O sea que ese es algo que el Señor nos dice sutilmente, pero que nosotros tomamos el libre albedrío de seguir en lo contrario, lo que dice Dios, o lo que hacerle caso a la voz de Él. En ese consiste el libre albedrío, que nosotros tenemos la voluntad de desechar el no que nos está diciendo el Señor, o bien escuchar lo que Él dice y dice, bueno, tienes razón, Señor, no, pues voy a hacer esto. ¿No? Hay algo interior que a uno le dice. O sea que el árbol de la vida que representa a Cristo. Lo hemos repetido muchas veces, pero es bien hermoso volverlo a escuchar, que esta corporificación del Dios triuno como vida para que el hombre esté formado del alimento, para que el hombre lo pueda disfrutar. Sé que Él dio el árbol de la vida para el disfrute, para comer. O sea que cuando uno come algo delicioso, que dice, no, disfruta. Si es una fruta, la disfruta a lo pleno, pues si es dulce, más bien la saborea y no quisiera que se terminara.
Pero Dios nos ha dejado esto, este árbol de la vida, ¿para qué? Representa a Cristo además para que nosotros le podamos comer. Esto nos trae a nosotros pues el deseo de poderle conocer más y para que también se constituya Él en nosotros, en su gloria, en su expresión corporativa, para que se pueda cumplir que es la intención original de Dios en su economía eterna. ¿Y cuál es la intención de Dios? Que nosotros le representemos, de que nosotros le podamos decir y proclamar de que este Dios es el Dios que ha venido a nosotros. O sea que el árbol de la vida, el árbol de Dios, el Dios árbol, es el centro del universo. O sea que si alguien busca el centro del universo, ahí está. Uno a veces piensa, les he compartido que he estado viendo algunos, algunos vídeos en cuanto a la exploración que tienen unos aparatos que han mandado al espacio los científicos. Y no encuentran, ellos dicen que no hay principio, no hay fin. Ya se dieron cuenta que no hay ni principio ni fin. Pero ¿dónde está el centro del universo? Uno puede preguntarse, pues aquí tenemos la explicación, que el árbol de la vida, el árbol de Dios, el Dios árbol, ese es el centro del universo. O sea que aquí se proclama, o sea que nosotros no tenemos que estar perdidos viendo dónde está el centro del universo, dónde está el fin, sino que el centro del universo es, pero el Señor es infinito, en su misericordia infinito, en su amor infinito, en lo que ha hecho infinito. Y así es el universo, infinito. Miran que Dios dice que se expande va cada vez más el universo. Y por otro lado, en el Antiguo Testamento se comienza con el árbol de la vida. Y en el Nuevo Testamento, ¿con qué termina? Con el árbol de la vida. Por lo tanto, el pensamiento de Dios, que es la vida del hombre, corre a lo largo de toda la revelación divina. O sea que de principio a fin, nosotros tenemos un recorrido que hacer. Y este recorrido, ¿qué? Viene a nosotros en una forma gratuita. Estar en la vida de la iglesia, estar en la comunión de los santos, estar leyendo los libros del ministerio, para que nos puedan revelar más las grandezas del Señor. O sea que el hecho que Dios, o, que Dios puso al hombre frente al árbol de la vida, ¿para qué? Esto indica que Dios, es el deseo de Dios que el hombre lo reciba como su vida, porque tiene que comerlo. Y comerlo orgánicamente, no de forma individual, sino que así como estamos nosotros en esta reunión, lo comemos en forma orgánica y así lo podemos asimilar. Nosotros nos hemos dado cuenta con Linda que en la mañana cuando nos ponemos en el estudio de hechos que estamos ahora, yo le digo a ella, yo solo es difícil que pueda hacer esto, es difícil pues que tenga ese compromiso de poder compartir. Y acordémonos que el Señor siempre mandó de dos en dos a los apóstoles, que ¿para qué? Para que si alguno cae, el otro le levante, el otro sea su testigo. Y de la misma manera, cuando leemos en forma corporativa, nosotros entendemos, al menos yo entiendo más la palabra de Dios, a pesar de que el libro de los Hechos es un libro que está en la Biblia explicada, lo que yo digo es la Biblia explicada. O sea que, acordémonos, no me acuerdo en qué pasaje del Antiguo Testamento, estaba toda la congregación de Jerusalén, estaba todo el pueblo que había reconstruido la ciudad y posteriormente se pusieron a instruir en la Biblia porque se habían olvidado que venían de la esclavitud y se habían olvidado de la palabra de Dios. ¿Pero qué? La volvieron a retomar, pero había alguien que iba explicando. O sea que esto no es nada nuevo que nos explique a nosotros la Biblia. Porque hay quienes son muy inteligentes, muy capaces, y hay otros que como yo no, nos cuesta, pues. Pero a pesar de que nos cuesta, está este ministerio que nos aclara, que nos ayuda. Entonces, de esta manera, nosotros podemos comprender en forma corporativa, y eso en forma corporativa. Si voy a un libro que me explique, yo voy a al avivamiento matutino que me explica, es forma corporativa, porque están los hermanos, han habido un grupo de hermanos que se han preocupado porque ese material venga a mí. Entonces es corporativo, pero si yo estoy con otros hermanos también compartiendo esto,
La riqueza es mucho más amplia, más grande, porque voy a entender cosas que yo no veo, la otra persona lo explica y me lo dice. Linda, por ejemplo, mira cosas que yo no puedo ver y entonces ahí hace luz. Y dice uno como que, tiene razón. Ahí está, pues esa es la explicación. Eso es lo que el hermano quiso dar a entender. Y se vienen otros versículos y entonces se vuelve una riqueza. O sea que no debemos tenemos que incrementar esta práctica en la vida de la iglesia para que podamos ser nutridos. No para mí, no para que yo me vanagloríe de que sé, eso no interesa, sino que para que la iglesia esté fortalecida, que la iglesia orgánicamente sea robusta, llena de Cristo, con sus grosuras, para que esta iglesia trascienda. Pidámosle a Dios que vengan más hermanos para poderles compartir esa riqueza, es lo que decimos con Linda. Qué dicha hubiera de que hubieran 10, 15, 20 hermanos que estuvieran nuevos, que estuvieran viendo toda esa riqueza, que estuvieran llenos y que también se admiraran así como nosotros venimos a esta palabra. O sea que hay mucho más hermanos, pero yo sé que van a compartir, así que si hay oportunidad compartimos un poco más. Amén. Hermanos, esta semana recordaba yo ahorita de cuando era niño y veía esa historia de Adán y Eva cuando fueron expulsados del jardín. Decía yo, pero si solo tenían que comer el árbol de la vida y iban a estar ahí tranquilos y no iban a tener su comida y todo, y solo tenían que comer. Y, y pues sentía yo ahorita que es lo mismo, en este tiempo es lo mismo, ¿no? Tenemos la palabra de Dios a la mano ahora está en todos lados. Solo tenemos que tomarla y comer. Y dice el hermano que esta el Señor se procesó, se hizo alimento para que nosotros le ingeramos y podamos ser constituidos de Él, con el fin de Él lograr su economía eterna. Y dice el hermano que Dios desea la vida para el hombre, que Él se hizo de la vida para nosotros y quiere que le comamos como vida. Y esta idea abarca desde Génesis hasta Apocalipsis. Solo le tenemos que comer, hermano. Amén. Amén, hermanos, alabado sea el Señor por esta lección de esta semana. Me gusta mucho el tema que es el árbol bueno, los dos árboles, ¿verdad? Los dos árboles que prácticamente estos dos árboles están desde el inicio de la Biblia hasta el final de la Biblia, pero en realidad también están desde el inicio de nuestra vida hasta el final de nuestra vida. Entonces debemos de considerar estos dos árboles, aprender, tener comunión acerca de esto, porque nuestra vida va a depender de a cuál árbol elijamos, ¿verdad? Yo creo que esa historia ya la conocemos muy bien. Sin embargo, creo que nos falta mucha experiencia acerca del vivir en estos dos árboles. Bueno, debemos de vivir por el árbol de la vida, comer del árbol de la vida, entonces nos falta mucha experiencia en cuanto a esto. Como les digo, la historia ya la conocemos, más Dios puso un árbol en medio del huerto y luego pues él indujo al hombre para que comiera ese árbol, pero había otro árbol que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el hermano explicaba ahí que podemos ver que este árbol tenía tres nombres. Tenía primero el conocimiento, luego tenía el otro nombre que era el bien y luego el otro nombre que era el mal. Entonces, prácticamente estos tres nombres están relacionados con nuestra experiencia de vida diaria, ¿verdad? Por cuál de esos dos árboles vivimos. Y pues cuando vemos esa semana, el Señor nos lleva a considerar que nosotros debemos de vivir por el árbol de la vida y no por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, el árbol de la vida siempre nos va a conducir a la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal nos va a conducir a la muerte. Y
digamos, el inicio del árbol de la vida está en Cristo. El inicio del árbol del conocimiento del conocimiento del bien y del mal es Satanás. Por otro lado, el fin del árbol de la vida es la Nueva Jerusalén, pero el fin del árbol del conocimiento del bien y del mal es el lago de fuego. Entonces, estos dos árboles prácticamente rigen a través de la vida de un cristiano, pero el Señor está interesado y es el anhelo de Él que nosotros conozcamos el árbol de la vida y que vivamos por este árbol de la vida. Ahora, fui muy impresionado porque realmente escuché un testimonio del hermano Lee que prácticamente está en la introducción y él habla acerca de que él había tenido una tuberculosis muy severa, pero cuando tuvo esta enfermedad, él logró ver el árbol de la vida. Y el hermano pues pensó que en ese tiempo él, a pesar de esa enfermedad, tuvo como la visión de que en el recuerdo del Señor había mucha carencia en cuanto a la vida. Y en realidad eso es algo muy cierto. ¿Verdad? Lamentablemente nosotros, a pesar de que hemos escuchado de este árbol de la vida, todavía participamos mucho del árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo tanto participamos de la muerte. En todo el sentido solo hay dos líneas en las cuales nosotros podemos ir, o vamos en la línea del árbol de la vida o vamos en la línea del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es el árbol del conocimiento del bien y del mal? Prácticamente es considerar el bien y considerar el mal. O dicho de otra manera, prácticamente es vivir por el bien o vivir por el mal en el conocimiento del hombre. Y eso no nos sirve de nada porque cuando nosotros vamos a un supermercado, podemos vivir por el árbol del conocimiento del bien y el mal al considerar, ¿está bien o está mal lo que estamos haciendo? Sin embargo, también podemos vivir por el árbol de la vida al decir, Señor, tú eres mi vida. ¿Qué debo decir, Señor? ¿Verdad? Vivir por ese árbol de la vida. Entonces, prácticamente nuestras decisiones deberían de estar regidas por la vida, pero la iglesia hoy en día está muy carente de vida. Y creo que este es uno de los puntos medulares de esta lección. Hermanos, necesitamos urgentemente comer a Cristo para que nosotros podamos tener la vida. Fui muy impresionado porque nosotros nos preguntamos, ¿verdad? Pero ¿cómo hago para salir de la muerte? ¿O cómo es que hago para avanzar en mi vida cristiana y salir de la muerte y de la vejez? Simplemente, hermanos, el hermano nos hablaba de que nosotros debemos de orar, leer la palabra del Señor. Y es algo que nosotros no consideramos, ¿verdad? Porque en el día a día nos levantamos, vamos tarde al trabajo. Y entonces, lo último que hacemos es considerar, lo primero que yo debo de hacer es orar, leer la palabra del Señor. ¿Verdad? Tengo que disfrutar al Señor, inhalar al Señor, tengo que comer la palabra. Hermanos, este árbol fue puesto ahí para que nosotros le comiéramos. Entonces, nuestra experiencia hoy en día para que la vida llegue a la iglesia debe ser comer, ¿verdad? Si no hay comida, entonces no va a pasar nada. Si seguimos viviendo nuestros días y nuestros años en una condición de no comer, entonces prácticamente y lastimosamente la iglesia no va a avanzar, ¿verdad? No hay otra manera en la que nosotros podamos avanzar si nosotros no comemos. La comida es urgente. Fíjense que ahorita he estado experimentando algo. Pues tengo una enfermedad de un reflujo gástrico muy fuerte, pero llega un tiempo donde si yo no como, empiezo a sentirme mareado, me siento y siento las piernas aguadas y siento un agujero en el estómago y me desespero y empiezo a desesperarme, me pongo nervioso. Entonces cuando ya logro comer, entonces como que se apacigua, ¿verdad? Hermanos, esta es nuestra vida cristiana. Nosotros no estamos conformes, estamos insatisfechos, vivimos una vida corriendo de aquí para allá sin sentido. Y en realidad eso es porque nosotros no comemos la palabra del Señor. Entonces, cuando sintamos que hay un vacío, cuando sintamos que algo está mal, cuando nos sintamos deprimidos, eso es una señal de que nosotros no hemos comido la palabra. Pero quiero recalcar esto porque es importante que nosotros tomemos la palabra y la oremos y la leamos. O sea, hagamos el orar, leer. ¿Verdad? Eso es bien importante, ¿verdad? En el principio era el verbo, en el principio era el verbo. Gracias, Señor, que en el principio era el verbo. Entonces, cuando nosotros hacemos esta práctica del orar y leer, lo que pasa es que nosotros estamos comiendo y esa comida nos va a dar vida. Hermanos, lamentablemente la iglesia hoy ha caído en una situación de muerte y degradación. Nosotros vemos las diferentes denominaciones y si entráramos a un lugar, tal vez están con un gran instrumento tocando muy fuerte, otros brincando. Es lamentable la situación de las iglesias, están muertas, no hay nada, Dios ya se fue de ahí. Hermanos, ahora preguntémonos en el recobro del Señor.
¿Estamos siendo guiados por la vida o simplemente estamos en una condición de muerte? Entonces, no solo es la responsabilidad de cada uno de nosotros comer por nuestros hijos, por nuestra familia, por el propósito de Dios, porque de eso habla el título, que nosotros estamos en esta línea de la vida y comemos de este árbol de la vida por el propósito de Dios. Pero también debemos de considerar que prácticamente el camino de la vida nos va a conducir a mezclarnos con Dios. Entonces, hermanos, hay una preocupación muy grande de que nosotros hoy comamos del Señor, que seamos animados a comer del Señor. No importa dónde estemos, tenemos que tomar un tiempo y considerar la palabra. Que esa es una de las cosas que también dice el hermano. Aparte de comer la palabra, debemos de considerarla. ¿Qué es considerar la palabra? ¿Verdad? Yo no sé si usted se ha puesto alguna vez, decimos, ¿verdad? Vamos a hacer cuenta, ¿verdad? Porque no nos está alcanzando y empezamos a hacer, si gastara menos acá, si hiciera eso. Eso es considerar. Nosotros vamos a la palabra, debemos de considerarla, debemos de ver al Señor en la palabra, debemos de tenernos en cada palabra y decir, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Orar y tener comunión con Él. Debemos de darle tiempo al Señor porque esta es la manera que nosotros comemos del Señor y la vida es impregnada. Entonces, hermanos, alabado sea el Señor, porque este título de esta semana es maravilloso, pero podemos quedarnos otra vez con la idea de solamente tener el concepto de que hay dos árboles, ¿verdad? Pero podemos ir un paso adelante y realmente tomar del árbol de la vida. Hermanos, al final el principio de nuestras vidas se va a regir por uno de estos dos árboles, pero qué desperdicio de vida tendríamos si comemos totalmente el árbol del conocimiento del bien y del mal y colaboramos con Satanás, comiendo inclusive. Yo creo que cuando comemos el árbol del conocimiento del bien y del mal, vivimos por ese árbol, lo que estamos haciendo es comiendo a Satanás y viviendo por el principio que Satanás rige, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos de abandonar toda cuestión que no tenga que ver con la vida. Inclusive las cosas buenas que podemos hacer, si no tienen la vida, si no tienen a Dios, si la presencia de Dios no está ahí, simplemente son muerte. Por ejemplo, nosotros podríamos ir a un orfanato, ¿verdad? Ir a regalar comidas y, ay, qué buena persona soy. Si la presencia de Dios no está ahí, si Dios no nos guió a hacer eso, si Dios no es el principio rector, hermanos, aunque seamos las mejores personas, esto no va a producir vida, sino lo único que va a producir es muerte. Entonces, la condición de la iglesia hoy tiene que ver con lo que nosotros comamos. Y deberíamos de llamarnos no solamente los hermanos de Recoro, deberíamos de llamarnos los hermanos que comen del árbol de la vida. ¿Quiénes son ustedes? Los hermanos que comen del árbol de la vida. Porque el principio del árbol de conocimiento del bien y del mal es la independencia de Dios, pero el principio del árbol de la vida es la dependencia de Dios totalmente, depender de Dios totalmente. Nosotros en el recobro del Señor debemos de tomar a Cristo como nuestra cabeza. Nosotros como hombres debemos de tomar el principio rector de que Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos la esposa, somos la novia, somos su complemento, ¿verdad? Lo que a Dios le hace falta es una novia. Entonces, en ese principio de la dependencia debemos de depender totalmente de Él. Ninguna decisión tomarla por nosotros mismos, ¿verdad? Sino que simplemente depender totalmente de Él, orando en todo tiempo. Y un hermano nos compartía la vez pasada, que un principio que siempre está ahí, es que nosotros debemos de orar sin cesar, y es la única cosa que nos piden que la hagamos sin cesar, sin cesar. ¿Qué equivale a eso? Que yo si estoy haciendo algún deporte, estoy orando. Si yo estoy cocinando, estoy orando, ¿verdad? Por ejemplo, el hermano Lino decía, háblenle a las flores, háblenle a los animales, díganles, tú no tienes un espíritu, pero yo tengo un espíritu. Esa es la comunión que debemos de mantener en esta línea del árbol de la vida. Hermanos, el Señor se ha dado a nosotros, ¿verdad? El Señor un tiempo cerró el huerto, puso ángeles que no pudieran pasar ahí, pero el Señor rasgó el velo y Él abrió el camino. Y entonces hoy nosotros podemos entrar libremente a disfrutar del árbol de la vida. Hermanos, alabado sea el Señor. La gente está deprimida, pero nosotros hoy tenemos un árbol. Probablemente nosotros inclusive hoy nos hayamos levantado deprimidos, no importa. Tenemos un árbol, hermanos, que podemos comer. Tenemos un árbol al cual ir y comer y tomar de ese árbol, que lo único que va a producir en nosotros es la vida. Amén. Alabado sea el Señor. Árbol de la vida. El Señor cuando creó el huerto puso dos árboles y uno era el árbol de la vida y el otro el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y puso al hombre frente al árbol de la vida. Y este principio era para que el hombre le comiera, o sea, le puso enfrente. Yo lo pensaba así, ¿verdad? Si a mí me ponen enfrente un plato con carne asada, con frijol, con
aguacate, yo lo que voy a hacer es comerlo porque me pusieron ahí para que yo lo comiera y no puedo, no puedo no comerlo, pero el hombre es muy necio y lo que hizo fue no comer lo que le habían puesto enfrente para que comiera. Y esta es nuestra realidad hoy en día. Tenemos este árbol maravilloso que es Cristo, este árbol que vino a la tierra, que tuvo un vivir humano perfecto, que murió, que resucitó, que hoy vive y reina y hoy él es el espíritu vivificante que mora dentro de nosotros, que está dentro de nosotros, pero está con nosotros. Este árbol que está tan accesible para que nosotros lo comamos y lo primero que hacemos es no comerlo. Yo tomaba como ejemplo la comida normal, ¿verdad? Yo no necesito que mi papá o mi mamá me digan, mira, tenés que comer para saber que tengo que comer, porque yo tengo hambre, porque mi cuerpo me pide la comida. Pero de igual manera es este árbol que es Cristo. Nosotros necesitamos esta comida y demostramos y pasamos todo el día demostrando que tenemos hambre, demostrando que tenemos hambre. Cuando nos enojamos, cuando estamos tristes, cuando no, incluso cuando no tenemos ganas de tocar al Señor, cuando no tenemos ganas de ir a la reunión, esto denota que tenemos hambre, que no hemos comido de este árbol y que estamos hambrientos. ¿Y esto a qué nos lleva? ¿Qué pasa cuando uno no come? Se muere. Y esta es la condición que nosotros vivimos día a día. Estamos muertos. Es una contrariedad decir que vivimos muertos, ¿verdad? Pero es nuestra realidad hoy en día. Estamos muertos. Y, no, y lo peor de todo es que tenemos el árbol de la vida enfrente, tenemos el árbol de la vida tan accesible para poder comer, para poder, para poder llenarnos. Y lo que hacemos es elegir lo que no nos llena. Y esta parte me exponía mucho, el árbol del conocimiento, porque este árbol es como, por ejemplo, ¿verdad? Yo vengo y tengo un plato de comida, ¿verdad? Tengo una ensalada, un pedacito de carne, un fresquito y me ponen a la par un plato lleno de risitos, ¿verdad? De risitos con Coca-Cola. Y yo vengo y elijo el plato de risitos con Coca-Cola y esto lo que va a pasar es que no me va a nutrir, no me va a llenar, voy a seguir teniendo hambre y además va a dañar mi organismo. De la misma manera pasa con estos dos árboles. Nosotros tenemos este árbol de la vida que nos puede llevar a vivir una vida adecuada y nosotros elegimos tomar el árbol del conocimiento que nos corrompe y nos hace vivir de una manera equivocada. Este árbol es muy peligroso porque el pecado muchas veces para nosotros es fácil diferenciarlo, ¿verdad? Si yo cometo algún acto incorrecto, yo sé que hice un acto incorrecto. Si yo vengo y trato mal a alguien, yo sé que estoy tratando mal a alguien. Las cosas malas no son fáciles de distinguir, pero el problema es que este es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y las cosas buenas, entre comillas, ¿verdad? Esas que nosotros creemos que son buenas, no las logramos distinguir. Y este es el principal problema, porque yo puedo decir, es que yo soy una buena persona, ¿verdad? Yo trato bien a todos, yo soy amable con todos, yo ayudo a las personas, yo hago las cosas bien, pero esta es la humanidad perversa que nosotros tenemos, el principio del árbol del conocimiento. Y nosotros nos damos cuenta de esto cuando dejamos de vivir nosotros y empieza a vivir Cristo. Ese es el problema, porque cuando nosotros decimos yo soy bueno, eso nos denota que estamos comiendo del árbol del conocimiento, que nos estamos contaminando y corrompiendo con este árbol. Pero cuando podamos decir, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, entonces nosotros estamos viviendo a Cristo. Cuando podamos vivir en tal realidad, cuando no seamos nosotros los buenos, sino que Cristo imparte su vida a los demás, entonces podemos denotar que estamos comiendo el árbol de la vida. Entonces me exponía mucho esto, darme cuenta que necesito de este árbol, pero que debo dejar de comer también de este árbol del conocimiento, dejar de equivocarme y creer que es lo correcto, ¿verdad? Que necesito comida y como de este árbol incorrecto. No necesitamos comer de Cristo. Cristo está accesible a nosotros. Él puso este árbol frente a nosotros para que nosotros podamos comerlo.
Entonces necesitamos comer al Señor. Alabado sea el Señor porque hoy podemos comerle. Alabado sea el Señor que podemos hoy comerle. Esta semana realmente es maravillosa porque es un principio básico el que nosotros tomemos al Señor como nuestro disfrute. Y entre todos los ejemplos que ponían los hermanos, me recordaba que una vez un hermano compartió que si el Señor hubiera querido que nosotros obtuviéramos solo conocimiento de Él, no hubiera puesto al hombre frente al árbol de la vida, sino quizá le da un libro o le da algo para obtener conocimiento. Pero el Señor desea que nosotros comamos del árbol de la vida y desde el principio el Señor desea que nosotros comamos. Estos dos árboles que están desde Génesis 2, pues representan dos voluntades y también pues son dos líneas. Una que representa a Cristo, que es la del árbol de la vida. El árbol de la vida está en Génesis y está como una línea por toda la Biblia y culmina en Apocalipsis, donde vemos que también el árbol de la vida está a uno y a otro lado de la calle. En todo el Antiguo Testamento, en donde el Señor pide o que coman, eso representa el árbol de la vida, eso es lo que representa el comer. Igual en el Nuevo Testamento. Pero también hay otro árbol y otra línea que también está ahí, empieza en Génesis 2, es el árbol del conocimiento. Algo que a mí me gusta de esto, aprenderlo y bueno, y también refrescarlo, es que el árbol del conocimiento no son solo cosas precisamente malas que nosotros hagamos o pensemos, sino que el árbol del conocimiento representa todas las cosas que no son Dios, todas las cosas que nos apartan del Señor. Eso es el árbol del conocimiento. Yo antes tenía la idea que el árbol del conocimiento solo era hacer cosas malas o irme por algo negativo, pero aún cosas positivas pueden representar el árbol del conocimiento si nos apartan de Dios, si nos apartan del disfrute de Dios. Cuando nosotros comemos del Señor y vamos a la palabra, pues nosotros nos volvemos dependientes de Dios y eso es lo que habla aquí en el día 3, que el árbol de la vida representa dependencia, pero el árbol del conocimiento hace que el hombre sea independiente, pero también lo hace rebelde. Otra cosa importante también de esta semana es que habla en el día 4 y es que nosotros necesitamos permanecer en el camino de la vida, pero ¿cómo nosotros podemos permanecer en este camino? Y esto es lo que me gusta a mí de este ministerio, que es bien, nos lleva a la práctica, ¿verdad? Nos lleva a practicarlo y podemos nosotros, son cosas que sí podemos alcanzar a hacer. Y algo que dice aquí que en el Romano 2 y la letra A dice que permanecemos en el camino de la vida al vivir y servir según el principio rector de la vida y no según el principio propio de lo correcto y lo incorrecto. Entonces, un hermano nos explicaba esta semana acerca del servicio y decía el hermano que el servicio se origina por medio de que nosotros nos consagremos al Señor. Y consagrarse al Señor tiene su origen que nosotros amemos al Señor, que seamos constreñidos por el amor de Dios. Así que entre más permanecemos en el Señor, más comemos del Señor, vamos a ser constreñidos por su amor y ese constreñir del Señor hacia nosotros hace que nos consagremos y eso produce nuestro servicio. Así que para todas las cosas, aún las cosas prácticas en la iglesia, necesitamos comer al Señor y vivir de acuerdo a lo que nosotros hemos comido. Así que si hay alguna escasez en mí, es porque no he comido al Señor. Pues como decía Ángel, ¿verdad? Si hay señales en nosotros, por ejemplo, el que ya no me quiera reunir, el que, bueno, voy a la reunión, pero no participo, o
vemos alguna necesidad en cuanto al servicio y simplemente la vemos, pero nos da un poquito igual, ¿verdad? Pues eso es parte de una escasez que hay en nosotros. Entonces necesitamos comer. Y la respuesta a todas las cosas es el comer. Yo disfrutaba también esto en cuanto a que Dios no es un Dios que da una solución, porque el Señor jamás ha dado una solución en la Biblia. Por ejemplo, que cuando Pablo tuvo el aguijón en su carne, pues Pablo estaba indagando qué hacer, inquiriendo delante de Dios, pero Dios nunca le dio una solución. Pablo, hace esto, esto y lo otro, y con esto se te quita el aguijón. No, simplemente le dijo, bástate mi gracia, lo envió a comer. Entonces, esa es la solución. Otra cosa que habla aquí es de que permanecemos en el camino de la vida al amar al Señor al máximo, con lo cual hacemos que otros sean atraídos a correr en pos del Señor. Así que el amar al Señor, este último mensaje que hubo del entrenamiento con los hermanos de México, decían los hermanos que necesitamos pasar mucho tiempo diciéndole al Señor que lo amamos. Desde que amanecemos, Señor Jesús, te amo. Señor Jesús, te amo. El invocar al Señor y decirle que lo amamos hace que nuestro espíritu rebose de amor hacia el Señor. Y ese amor que nosotros tengamos hacia el Señor también permite que otros sean atraídos también. Como en el libro de Cantares, que dice, oh, si me besara con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Y luego dice, atráeme y en pos de ti correremos. Así que la amada, pues ella deseaba los besos de la boca del Señor. Besar en la boca es algo muy íntimo y de dos personas pues que se aman. Y ese amor que ella tenía por él hacía que ella era atraída y que aún las doncellas te aman, dice, y ellas corrían detrás del Señor. Otra cosa que dice aquí es que permanecemos en el camino de la vida al comer a Jesús, orando y leyendo, reflexionando sobre la palabra y ministrando la palabra como espíritu a otros. En primer lugar, pues habla aquí de que debemos levantarnos temprano. Es necesario que tengamos un tiempo de avivamiento matutino, porque eso permite que nosotros tengamos en primer lugar al Señor. Si lo primero que hacemos es tocar al Señor y comerlo desde temprano, Él va a tener la preeminencia en todo nuestro día. Y también hablar a Cristo a toda clase de personas. Esto me recuerda la lección que estudiamos esta semana con el libro del estudio Vida de Hechos. Estamos viendo acerca de Apolos y me gustó mucho porque Apolos era una persona que él estaba pues llegó, digamos, hasta Juan el Bautista. Todo lo que él hablaba o predicaba a veces de la persona de Cristo, lo hacía desde un punto de vista del Antiguo Testamento. Pero hubo una pareja, un matrimonio que le ayudó a Apolos a entrar en la revelación de Cristo, que es Priscila y Aquila. Priscila y Aquila era un matrimonio muy piadoso, que ellos estaban llenos del Señor y ellos al ver la necesidad de Apolos, de él entrar en el mover del Señor en esa época, ellos vieron también que Apolos no solo era muy versado en la palabra, él sabía mucho de la palabra, era muy bueno para hablar, pero vieron algo en Apolos pues que el Señor los guió a ellos a pastorearlo y que entrara en la revelación de Cristo para que fuera uno con el mover del Señor. Así que en ese pastorear que ellos tuvieron con Apolos, ellos de igual manera fueron pastoreados y ganaron del Señor. Igual en el libro de Cantares hay una parte donde la amada está buscando al amado, ¿verdad? Ella lo está buscando y va a buscar a varios lugares. Va a la ciudad, pregunta con los guardas de la ciudad y va a muchos lugares, pero cuando la envían a donde están las ovejas y ella pastorea el rebaño, entonces ahí encuentra al amado. En el libro del Cantar de los Cantares del hermano Ni dice que cuando nosotros pastoreamos a otros, ahí encontramos al Señor, porque al pastorear a otros,
y ministrar lo que nosotros tenemos de Cristo, de lo cual nosotros estamos rebosando, ahí nosotros también somos pastoreados y ahí nosotros también podemos comer al Señor. Así que el avivamiento matutino es el inicio también de nuestro comer al Señor. Y también por último, me gustaba mucho que debemos volver la mente a nuestro espíritu también para comer al Señor y también vivir en resurrección en la realidad de la iglesia. Pero por último, en el bosquejo, en el número 3 dice, el camino único por el cual podemos ser vencedores es al comer y disfrutar a Cristo como árbol de la vida, de modo que podamos ser transformados en vida a fin de llegar a ser el Hijo varón, para que la victoria de Cristo sea exhibida y para que lleguemos a ser la novia con miras a la satisfacción de Dios. Me gusta mucho donde dice ser vencedores al comer y disfrutar a Cristo. Y en el libro de los Hechos hemos visto que muchas personas que fueron útiles al Señor, que tienen el perfil de ser un vencedor, no son personas extraordinarias en el sentido de que no son super personas o que son personas que tienen alguna capacidad diferente a la nuestra. El caso de Pablo, que perseguía a la iglesia, el caso de Apolos, que necesitaba ser pastoreado, el caso de Pedro, el caso de Jacobo y de muchos otros, pues el matrimonio de Priscila y Aquila y muchos otros que se mencionan en este libro, no son personas que tengan una super capacidad, sino que eran hermanos y hermanas como nosotros. La diferencia de ellos es que comían al Señor. La diferencia de ellos es que disfrutaban a Cristo e impartían la vida del Señor como el Evangelio. Así que eso los constituyó a ellos vencedores. Entonces, pues esa es mi oración, que el Señor haga de mí una hermana vencedora por medio de comerle a Él, de depender de Él, de levantarme cada mañana y hacer mi avivamiento matutino, de no perder el tiempo, de poder compartirle a otros, como hemos aprendido en las lecciones de lunes, de no estar contenta cada día si no le he hablado a alguien del Señor, si no he orado, he leído, si no he tenido un tiempo de comunión con el Señor y comunión con otros. Así que, pues, que el Señor nos ayude y yo agradezco al Señor porque siento que toda esta palabra que hemos estado recibiendo, toda tiene como que estuviera entrelazada y es una palabra que está a tiempo para nosotros. Que el Señor haga de esta palabra rema en nosotros y que el Señor permita que podamos nosotros avanzar, crecer y ser de estos vencedores que el Señor está buscando. Bien, hermanos y hermanas, gracias al Señor por esta semana que inicia, por esta palabra que hemos recibido con respecto a, pues, esta, estas opciones a las cuales Dios nos pone todo el día. Definitivamente Dios quiere que comamos del árbol de la vida, nos pone enfrente de, ¿verdad? Y lo único que hay que hacer es extender la mano y tomar lo que está ahí, que sea Dios, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con el Señor. El ánimo es muy fuerte y gracias al Señor por esto. Muy bien, hermanos y hermanas.
Nos estamos viendo en las diferentes reuniones durante la semana. Que el Señor nos guarde. Recordemos, por favor, en el grupo está la información de la Escuela de la Verdad, está la carta, está el link. Por favor, inscríbanse lo más pronto posible. Es decir, ustedes pueden inscribirse y el pago, pues ya sabemos que es de 300 quetzales y la fecha límite es el 21 de octubre. Si usted tiene el dinero, puede depositarlo. En la carta está el número de cuenta y el nombre de la cuenta. Recuerde que debe hacer su depósito y guarde su recibo. Le pone su nombre en la parte de atrás, guarda el recibo. Esa va a ser su inscripción el día del evento, el día de la Escuela de la Verdad. Recordemos, empezamos el viernes 4 a eso de las 2:30 de la tarde. Muy bien, que el Señor les bendiga. Tengan muy buena tarde todos y buen provecho.